Cuando pensamos en el sincretismo, normalmente pensamos en lo que pasó cuando los conquistadores vinieron a Latinoamérica trayendo un catolicismo, y el catolicismo chocó con las religiones andinas o de nativos de la selva, y hubo adaptaciones y cosas así, y eso viene a la mente. Pero quiero pensar más allá de ese momento histórico, inclusive de donde sale quizás el uso de esa palabra sincretismo, y pensar en otra forma, porque el sincretismo es cuando hay un sistema de creer y se trata de añadir a ese sistema de creer cosas que no son coherentes, que no cuadran, y siempre conlleva problemas. ¿Y por qué quiero que entendamos bien este criterio, el uso de la palabra sincretismo? Porque eso es lo que encontramos en la Europa de 1400, 1500, 1600. La Iglesia Católica nunca había negado la palabra de Dios, es interesante. Ellos nunca negaron la doctrina de la inspiración, pero trataron de añadir una cosa incoherente, que era la autoridad de las tradiciones y de los decretos papales. Y al hacer eso estaban haciendo lo imposible. Como vimos en el versículo, no se puede servir dos señores, no puede haber dos cosas con la misma autoridad. Y los reformadores, que quizás habían leído cosas de San Agustín, de sus confesiones, de su escrito La Ciudad de Dios, comenzaron a volver a la Biblia y a estudiarlo con sinceridad, y ellos vieron este problema. No era tan complicado al darse cuenta por medio del Espíritu Santo. Hasta ellos se vieron que la Iglesia Católica se había salido de sus raíces, se había alejado de las grandes anclas que habían puesto hombres como Atanasio, como San Agustín de Hipona, como Ambrosio, como Anthony del desierto. Y los reformadores como Juan Hus, como John Wycliffe, como Martín Lutero, Calvino, Knox, muchos otros, ellos simplemente descubrieron que para tener la moralidad uno tiene que tener una línea recta hacia la verdad. La moralidad es como tener el norte correcto, como tener una guía, y la Biblia nos fue dado como esa guía, y no se puede añadir nada a la Biblia sin crear un sincretismo que hace daño. El sincretismo siempre va a hacer daño porque es un intento de servir a dos señores. Y como bien dice Jesús en estas palabras en Lucas, y también lo dice en Mateo 6, no se puede servir dos señores. O vas a amar al uno, odiar al otro, o viceversa, menospreciar y respetar al otro. Entonces, la Iglesia Católica se había llegado a tener un tiempo de ceguera. No podían ellos entender que esta incoherencia no era defensible. No había cómo lograrlo. Inclusive, si usted ve en la historia el caso de Hus, el caso de Martín Lutero, no les daban la oportunidad de explicar nada. Les cortaban, les decían, mira, el concilio ya ha decidido esto, lo que a ti te toca es retractarse. Y Martín Lutero dice, pero si la palabra de Dios no me permite retractarme, mi conciencia no me da esa libertad de mentir, muéstrame por favor de la Biblia en que estoy mal. Yo soy humano, puedo estar equivocado, pero muéstrame de la Biblia. Y nunca entraron lógica con lógica, sino simplemente era autoridad contra una persona que supuestamente estaba en contra de la iglesia. Yo les voy a decir, los reformadores amaban a la iglesia y ellos querían que la gente escuche y vuelvan a la palabra de Dios.
Eso era su deseo. Y una de las cosas al que estaba estudiando algunos de esos personajes, me di cuenta que el arma más grande contra el sincretismo, obviamente tiene que ser basado en una teología sana y bíblica, pero por el parte de los corazones de estos hombres era la oración. Imagínense, si usted va y estudia la vida de Jean Hus, Martín Lutero, Calvino, Knox, Wycliffe, cualquiera de ellos, haga una búsqueda y haga la pregunta, ¿cómo era su vida de oración de estas personas? Es interesante porque en el tiempo de la Reforma recordamos sus grandes doctrinas que ellos salvaron, recordamos las solas, ¿no? Y decimos, qué lindo, ellos recapturaron unas doctrinas muy bíblicas, muy sanas, muy esenciales. Pero viene la pregunta, ¿cómo tuvieron el valor de no rendir frente a una autoridad tan grande en la iglesia? ¿Cómo no rindieron sabiendo que les podría costar la vida? En el caso de Juan Hus, le costó la vida. En el caso de Wycliffe, fue tan odiado en Inglaterra que en el año 1415 sacan su cuerpo de la tumba, lo queman al cuerpo y tiran las cenizas a un río en señal de desprecio. Supongo que Wycliffe del cielo estaba riéndose porque no le hacía ningún daño que hagan eso a su cuerpo. Y no sé si por eso Calvino hizo que su tumba nunca fuera descubierta. Y hasta ahora no saben exactamente dónde está la tumba de Calvino. Pero de alguna forma ellos enfrentaron tremendos peligros. Y algo les dio el valor. Y por eso digo, la moralidad, la lucha contra el sincretismo, siempre tiene una cimentación de oración. Vamos a pensar un rato en Knox. Knox comenzó habiendo sido ordenado como sacerdote en la Iglesia Católica de Escocia. Comienza a ver las doctrinas de la Reforma, comienza a convencerse hasta el punto que ya no puede ser recibido ni en Escocia ni en Inglaterra. Por un tiempo estaba refugiado en Frankfurt, por un tiempo estaba refugiado y trabajaba junto con Calvino en Ginebra. Pero antes de llegar a ese momento, él fue capturado y pasó 19 meses remando en un barco como esclavo de remo. Y increíblemente él no muere, porque muchos de estos esclavos murieron, porque no podían ni mirar a la persona que estaba controlando el ritmo, no podían decir nada a nadie, no les daban suficiente de comer, no les daban suficiente de beber, y al remar sudaban, después se enfriaban, les daba resfriados, fiebres, de todo. Mucha gente murió después de pocos meses de remar y él sobrevivió 19 meses. Pero lo que me impresionó es que él una vez estaba pasando por una parte de Escocia donde él había predicado en una iglesia. Y por la ventana de su barco, que era chiquitito nomás por donde ellos remaban, él ve el campanario de esa iglesia. Y por fe hace una profecía y dice, yo voy a volver a predicar en esa iglesia en algún día. Y Dios le concedió. Esa visión se hizo verdad, esa profecía se dio y él terminó predicando otra vez ahí. Y la historia de Knox es fascinante, pero lo que me fascina es lo que dijo su gran enemigo o enemiga, María, la reina de Escocia. En un momento ella dijo, las oraciones de John Knox me dan más temor que todos los ejércitos del imperio. Siendo su enemigo, ella se daba cuenta que ahí estaba el poder, ahí estaba el peligro, porque ella quería volver a traer el catolicismo a Escocia y estaba en contra de Knox. Knox no tenía ninguna autoridad política, no tenía un ejército,
no tenía dinero, no era de ninguna forma una preocupación para ella en términos físicos, pero en términos espirituales. Era un enemigo que le hacía temblar a esta reina. Y al final él venció y la Iglesia Católica no pudo tomar raíz en Escocia en esa época. Hasta ella misma no pudo ni que su propio cura haga una misa en Escocia, porque Knox ganó esa guerra espiritual. ¿Y por qué? A base de una oración. Él dijo: Dios, dame Escocia o muero. Para él la oración era la cimentación. Estaba viendo un poco la biografía de Juan Calvino. Igual, él consideraba la oración como una disciplina tan importante. Yo digo, la excelencia de las enseñanzas de Calvino en Ginebra nace de su vida de oración y su autoestima de la Biblia. Las tradiciones dicen que ni un misionero que fue enviado por Calvino no era bien preparado y sabía los idiomas originales: arameo, griego y hebreo. Me da vergüenza, yo no hubiera calificado para un misionero, para Juan Calvino. Y si hubiera calificado, quizás hubiera muerto dentro de 2 o 3 años de servicio, porque muchos de sus misioneros murieron al volver a Francia y tratar de resolver una iglesia verdadera ahí. Entonces, viendo el sincretismo, tener 2 señores, tener 2 verdades, tener 2 guías que se contradicen, vemos que es imposible, pero ocurre en toda cultura. Ocurre en toda cultura. Hoy día estamos en necesidad de reforma. ¿Y quién va a tener el valor de hacer esa reforma? Son gente que saben arrodillarse, saben pasar tiempo en oración. Y una de las oraciones de Juan Hus, él dijo: todo lo que estoy haciendo, que sea de tal forma que la gente pueda entender las enseñanzas bíblicas verdaderas. Él vio en 1417 que murió, pero en toda esa época antes de su muerte, él vio el sincretismo en la Iglesia Católica, y mientras más luchó, más se dio cuenta que no tenía nada que ver con la verdad de la Biblia. Porque al poner la tradición y los decretos papales al mismo nivel de la Biblia, ¿qué pasó? Lo que dice Cristo. Terminaron odiando un Señor y amándolo. O sea, se ve la cultura de la Iglesia Católica en esa época. ¿Por cuál lado fueron? Declararon igual. Aquí está la Biblia, aquí está la tradición. Son iguales. Vamos a servir a los 2. No pueden servir a los 2. Terminan odiando uno, amando al otro. Y adivinan cuál amaron. Era la tradición. Y a la Biblia terminaron odiando, no por dicho, pero por práctica. Porque cuando Juan Hus, cuando Martín Lutero, cuando ellos quisieron defenderse con la Biblia, no querían escucharlos. Supuestamente tenía la misma autoridad, pero vemos que al tratar de servir a los 2 señores no resultó. Aborrecieron la palabra de Dios. Y eso ocurre hoy en día. Si ponemos cualquier cosa a nivel de la Biblia, conscientemente o inconscientemente, la Biblia es la que termina siendo aborrecida. Increíble, ¿no? Uno dice, bueno, pero a lo menos se daría algún respeto a la palabra de Dios. No. Y lo mismo pasó antes de la llegada de Cristo. Estaba muy claro en todo el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Cristo, que Dios tenía un plan para los gentiles. No hay ninguna duda. Lees los Salmos, lees el profeta Isaías, lees cualquier. Dios tenía un plan para los gentiles. Lo que se cumple en el Nuevo Testamento con la iglesia de los gentiles era profetizado.
hasta en Génesis 12, la promesa a Abraham, Dios ya pone que Abraham va a ser una bendición, no solo a su propia descendencia, pero al resto del mundo. Pero los judíos, en la época después de la división del reino, en el tiempo después de Salomón, comenzaron a apartarse y apartarse y apartarse y apartarse, de tal forma que en Nehemías, cuando habla de la fiesta de los tabernáculos, dice, desde el tiempo de Josué no se celebró esta fiesta, que era mandato de Dios. Una de las 3 grandes fiestas que los judíos deberían ir a Jerusalén. Y Nehemías nos dice con tristeza, no lo habían celebrado, no lo habían celebrado, no lo habían celebrado. Pero ya después del retorno, comienza la época donde comienzan los rabinos, los famosos rabinos, a exponer. Y hasta ahora hay tradiciones rabínicas que en las sinagogas de los judíos ortodoxos escuchan más de estos comentarios rabínicos que de la misma palabra de Dios. Y es igual, ellos declaran, Torah es de Dios, es palabra de Dios. Los profetas, palabra de Dios. Salmos, palabra de Dios. Pero si ponen aquí a la palabra de Dios y aquí a las tradiciones rabínicas, esto es donde pasan más tiempo discutiendo. Y la palabra de Dios dice, eso es para memorizar cuando eres niño. Y esto ocurrió de tal forma que hubo un rabino, Hillel el Grande, que al leer la palabra de Dios dice, hermanos, estamos mal, estamos olvidando lo que dice aquí de los gentiles. Para muchos judíos en mucho tiempo de la historia, los gentiles eran considerados como perros, eran considerados de algo sin valor para ser rechazado. Como dice Pedro cuando entra a la casa de Cornelio, ni es correcto que yo entre a tu casa. Imagínense. Dios le había enviado a Pedro para evangelizar a esta familia de gentiles que realmente amaban al Señor, amaban a su pueblo. Pero eso era la actitud que había surgido por este sincretismo. Trataron de poner algo igual a la palabra de Dios y no funcionó. Entonces Hillel les dice, hay que regresar y reconocer que eso es lo que la Biblia dice. Y había un gran rechazo. Hillel el menor sigue esa tradición. Dios tiene un plan para los gentiles. Mucho rechazo. ¿Quién es el discípulo de Hillel el menor? Un maestro Gamaliel, que quizás se acuerdan que aparece en el Nuevo Testamento. Gamaliel sigue esa tradición, que los gentiles están en el plan de Dios. Va a haber un plan de Dios para los gentiles. Y Gamaliel tiene un estudiante, Saulo, que termina siendo el apóstol a los gentiles. ¿Quién les puso ese valor a esas personas para ir en contra de todo el corriente? Porque para un judío no era popular decir Dios tiene plan para los gentiles. Pero estaba en la palabra de Dios. Y ellos habían dicho que eso era su regla de fe. Pero poco a poco habían puesto otra cosa, tradiciones rabínicas. Y resultó aborrecido la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos ejemplos en la historia, antes de Cristo, después de Cristo, y vamos a ver un poco más el día domingo sobre los padres de la iglesia. Y vamos a ver que esto es algo que ocurre en todo lugar, que la iglesia siempre, Satanás no puede vencer a la iglesia. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Entonces, ¿qué hace Satanás? En vez de prevalecer, él solo viene a la iglesia con un plato, un postrecito y dice, reciban el evangelio. No lo niegan, solo tienen que añadir algo más. Hay que añadir algo más y va a quedar mejor. Pero no se puede añadir nada a la gracia porque deja de ser gracia. No puedes dar un regalo a tu hijo y tu hijo te dice, ¿cuánto te debo, papi? Ya dejó de ser regalo. Entonces,
nosotros estamos viendo que hay esta guerra, la moralidad, que es tener un Señor, tener una verdad, tener un estándar. El sincretismo, donde se trata de combinar dos, y el valor para defender contra eso viene por medio de la oración. Porque el corriente siempre va en contra de la moralidad. Siempre es más fácil ir con el corriente del mundo. Y Dios dijo claramente, si son amigos del mundo y están por el amor al mundo, no pueden estar conmigo. No pueden servir los señores. Entonces ahora, con la sutileza que tiene Satanás, hagamos la pregunta. ¿Qué son las cosas que quizás están entrando a tener igual valor con la Biblia en nuestra casa? Nunca lo declararíamos. Como iglesia presbiteriana tenemos la Confesión de Fe de Westminster, y en su primer capítulo dice claramente que la Biblia es nuestra regla de fe. Dice que es inspirado, que no tiene fallas y tenemos que reconocer su autoridad. Y por ahí declaramos, decimos, hablamos, defendemos, pero en la práctica el sincretismo siempre quiere entrar como una infección. Y tenemos que hacer la pregunta, y debemos hacer la pregunta, y espero que lo vamos a hacer en las noches que siguen. ¿Qué está entrando en nuestra cultura, en estos días modernos? ¿Qué cosas están entrando? Quizás en nuestro corazón, quizás en la cultura, quizás en la tradición presbiteriana, en las iglesias reformadas. Podemos tener la mejor doctrina del mundo en papel, pero en nuestra práctica, ¿qué estamos haciendo? Y la única forma que yo puedo ver que en todos estos reformadores, y hay más de los que he mencionado, Farrell, Zwingli, Tyndale, Husserl, no sé, hay un montón en la tradición de la Reforma que muchos casi ni hemos escuchado, pero lo que sí encuentro en cada uno, tenían valor, resistieron la mentira, resistieron el sincretismo y tenían ese valor porque tenían una vida de oración impresionante. Y yo he estado predicando, hablando, tratando de practicar la oración. Es la tarea más difícil del cristiano. El mismo diablo sabe que cuando oramos pone temor al rey, a la reina, a quien sea que quiere ser enemigo de la obra de Dios. Entonces, eso va a ser un tema secreto, un tema secreto en todo esto de la Reforma, que es la oración. Es lo que nos va a dar el valor, los recursos espirituales para hacer algo con lo que hablamos. ¿De qué sirve si hablo sobre la moralidad y el sincretismo y salimos igual y no hacemos nada? Sería lo peor. Entonces vamos a ver no solo el fin, pero vamos a ver los medios también. Entonces, quiero terminar con una historia más de Knox que a mí me encantó. Todos han visto la película Corazón Valiente. Yo no sabía que Knox era tipo William Wallace. Por una época, antes de ser pastor, antes de su tiempo en Ginebra, antes de su tiempo en Frankfurt, él era guardaespaldas para un cardenal y llevaba esas espadas que requieren 2 manos porque son tan grandes. Y yo dije, Knox era como hombre de película. Yo creo que hubieran hecho una película de él también, igual como Corazón Valiente, porque no solo pasó como esclavo de Remo, pero también era un guerrero. Y por algo le hicieron guardaespaldas. Yo creo que si ustedes ven ahí a un viejito medio débil, no le van a decir, quiero que él sea mi guardaespaldas. Uno siempre busca a la persona más valiente, más fuerte, más eficiente y le dice, sí, él va a ser mi guardaespaldas. Entonces yo no sabía eso hasta estaba leyendo un artículo y me encontré ese dato de que John Knox era guardaespaldas y que llevaba esa espada. Entonces cuando piensan en Knox, piensan en un hombre de oración, un hombre que pasó esclavitud, pero al final un hombre de oración con valor.
un guerrero y nosotros necesitamos no solo sus doctrinas,